buenas noches. Espero que todas se encuentren muy bien. Como les decía, mi nombre es Gloriana Gómez. Soy psicóloga clínica. Eh, Me especializo en la atención de niños, jóvenes y adultos en varias áreas de realmente no solamente en esto que tiene que ver con suicidios y realmente pues todos las quejas psicológicas, ¿verdad? Y problemas psicológicos que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, desde niños cuando son situaciones de ahí, escuela, ¿verdad? Bullying, todo ese tipo de cosas, y ahí todas las crisis de vida que se van dando a lo largo de nuestro desarrollo. El tema de hoy es identificando la ideación suicida. El versículo de Deuteronomio 6:24 dice así: y nos mandó Jehová que ejecutemos todos sus estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, porque vayamos bien todos los días y para que nos dé vida, como hoy. Realmente, solo el hecho de tener a Jehová y a Dios en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y seguir todos sus estatutos, sus principios bíblicos, eso nos va a ayudar para salir adelante en la vida, el día a día. Vamos a ver un pequeño video de la UCR que fue sacado en el 2020, si no me equivoco. Vamos a transmitirlo. Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hace enrojecer las mejillas y prefieren levantarse, lo quieren evitar. Pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica. Es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. Es algo de locos, depresivos. Todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental. No, una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos guste estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal, como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable, o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como, yo quisiera dormir y no levantarme jamás, quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensás a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante, escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio, que no sea más tabú. Hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención.
Bueno, pequeño video realmente es como un extracto de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y de la próxima vez que nos veamos. Vamos a comenzar primero por lo que es como términos relacionados con el suicidio. Esto es porque al principio no tenemos, sabemos qué es el suicidio, pero no sabemos cuáles son como los componentes o las situaciones que se comienzan a generar, ¿verdad? Relacionado al suicidio. Primero es el pensamiento de huida. Los pensamientos de huida muchas veces es una situación que se presenta a todas las personas. De todas formas, es sentirnos a salvo en una forma u otra. Por eso es que muchas veces pueden venirse este tipo de crisis, como lo mencionaba anteriormente el video, y el pensamiento de huida es, ojalá me despertara en otro lugar. Uy, es que ya vengo de vacaciones, qué mal otra vez regresar a la vida cotidiana, regresar al trabajo, regresar a la escuela, quisiera no tener que regresar. Todos esos pensamientos de huida lo que generan es no tener que enfrentar la situación que nos está generando un malestar emocional muchas veces. Desear alejarse de lo que nos hace daño, de lo que nos agobia, de lo que nos acorrala, por dentro es un deseo que puede ser bastante corriente en la mayoría de las personas. Este tipo de pensamientos muchas veces van a surgir debido a las situaciones que nos está generando una crisis, que nos está complicando sobrellevar, salir adelante. Otro es la ideación suicida. Entre ideación suicida y el pensamiento de huida no van a ser los mismos, por eso es que se diferencian unos de otros. La ideación suicida son pensamientos frecuentes sobre el cese de la propia vida. Ahí no solamente es, ay, es que quisiera irme de aquí y no sé, como estar en otro lugar. El pensamiento de vida no va a estar relacionado necesariamente como con morir, o sea, ya acabar mi vida. La ideación suicida sí es, ojalá me muriera, ojalá me atropellara un carro, ojalá alguien me matara, o ¿y qué pasará si me tomara algo y me muero? ¿Y qué pasará si me corto las venas y me desangro? Todo ese tipo, ya ese tipo de pensamientos son las ideaciones suicidas. La elaboración de planes para acabar con la propia vida en diversos grados de intensidad y elaboración. ¿Por qué diversos grados de intensidad y elaboración? Porque eso va a depender también del factor de riesgo que la persona va a tener. Si tiene ideación suicida, pero dice, sí, es que quisiera no vivir más porque ya yo no soporto más esta vida, y uno averigua si tiene alguna forma, un plan ya elaborado de cómo se va a matar y has pensado en cómo matarte. No, 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 nada que ver. Eso quiere decir que no hay un factor más fuerte. Nada más en el momento lo está pensando. Por otro lado, están las autolesiones, situaciones que se presentan mucho en los adolescentes hoy en día. Es una lesión deliberada, es algo que yo me estoy infringiendo dolor físicamente. Se puede ver como un conjunto de conductas impulsivas e irresistibles. Muchas veces los chicos en mi consulta, digamos, por ejemplo, agarraban la navajilla de la maquinilla del sacapuntas, ¿verdad? Y con eso se comenzaban a cortar, ya sea en la parte del estómago, en las piernas, en los muslos, partes normalmente donde no son visibles esas cortadas. Cuando ya la autolesión comienza a ser muy visible es porque ya ha llegado a un punto bastante severo. Esta forma es causarse o infringirse daño corporal físico, ¿verdad? Con el objetivo de sentir dolor, de desfigurar y de dañar alguna función o parte del cuerpo. Pero también es porque muchas veces
el sentimiento, la emoción que yo estoy teniendo internamente es tan fuerte que no deseo sentirla. Entonces, es más fácil para mí cortarme y decir, ay, sí, me corté y sentir toda esa sensación, toda la adrenalina, la serotonina que obviamente se va a generar ante una cortada, como cuando nos cortamos, nos caemos, nos raspamos o nos ponen hasta una vacuna o inyección. El cuerpo físicamente va a generar diferentes tipos de endorfinas debido al dolor que se está sintiendo. Entonces, es más soportable para la persona desviar el dolor psicológico a un dolor físico. Por eso es que la mayoría de las personas tienden a cortarse muchas veces. No porque una persona se autolesione necesariamente es porque tiene la intención de matarse. El parasuicidio forma parte de de todo lo que son las autoceleraciones, ¿verdad? Como cortes o lo que realmente son los daños infligidos hacia sí mismo, ¿verdad? Pero ya esto es ya con una intención más fuerte, o sea, ya las lesiones que se está generando la persona en sí, ya son lesiones más fuertes, ya son más visibles, ya tienen una consecuencia mayor, como por ejemplo cortes en las muñecas, autoenvenenamiento, ¿verdad? Ingesta de diferentes tipos de medicamentos, desde acetaminofén, paracetamol, ya digamos, por ejemplo, algún opiáceo, ¿verdad? O por ejemplo, intoxicación con drogas, desde licor, cigarrillos, marihuana, etcétera, y de ahí en adelante, ¿verdad? O generarse quemaduras a sí mismos. Ya son lesiones mucho más fuertes que la persona se está generando, lo que está causando un daño irreversible en sí mismos. La conducta suicida va a ser el comportamiento que va a determinar siempre esa agresión que yo me estoy generando. Es potencialmente lesivo, o sea, realmente ya el tener una conducta suicida puede comenzar con la conducta y puede terminar fatal, ¿verdad? Con digamos, ya la persona, este tipo de conductas lo que viene a generar es que la persona pueda realmente morir, ¿verdad? Es con una intencionalidad y siempre el objetivo es morir, ya no vivir más. Debido a y tiene un conocimiento realista de lo que está haciendo. Entonces, un paciente una vez me comentó, lamentablemente, este paciente tuvo una situación en donde su esposa, por situaciones diferentes a nivel mental y medicamentos que tomaba, se terminó quitando la vida. Él era un muchacho joven, realmente, fue hace unos 4 años más o menos que lo estuve atendiendo, y él había perdido a su esposa de esa forma. Él intentó también quitarse la vida varias veces de forma de ahorcarse, pero él sabía que si él iba a cierto lugar específico, iba a estar solo con ciertas cosas, muchas veces todo eso ya lo genera. En este caso, pues la forma en que tal vez hacía las cosas no eran letales, por lo cual hoy en día, gracias a Dios, está con vida y ya está mucho mejor. Ya el intento suicida, ¿verdad? Es la conducta potencialmente lesiva, o sea, la conducta que definitivamente va a generar que la persona pueda morir. Es autoinfligida, no es habitual, o sea, no es que la persona realmente pasa generando un intento suicida. Esto sí se da con mucho más lapsos, ¿verdad? Hay una diferencia entre hombres y mujeres. El hombre siempre tira a matar, o sea, es totalmente letal. Los procedimientos que utilizan en los intentos suicidas en comparación, perdón, a la mujer. Por eso es que la tasa de suicidios a nivel de género
o de sexo, es más alta en hombres que en mujeres. Es deliberadamente, ¿verdad? O sea, es realizada por el sujeto con la intencionalidad de realmente causarse la muerte. No es solamente daño, porque daño es, como lo vimos anteriormente, es realmente llegar a causarse la muerte, pero se llama intento porque son estas personas que terminan en urgencias, ¿verdad? Porque intentaron quitarse la vida. Se cortaron las venas, pero llegaron a tiempo, la rescataron, lo rescataron y se lo llevaron para urgencias. Entonces ahí es donde generó un intento. El resultado final no es letal, por lo que les mencionaba anteriormente, y engloba todos aquellos actos definitivamente pensados, planeados y deliberados con diferente grado de intención de morir. Eh, las formas y los métodos definitivamente tienen como un nivel de gravedad, ¿verdad? No es lo mismo, pues, tomarse un medicamento que tirarse de un puente, ¿verdad? Ese es letal. El tomarse un medicamento, hay siempre un rango de cierta forma que pueda brindarle una opción de sobrevivir a la persona. Ya definitivamente el suicidio va a poner fin a su propia vida. Ya es el acto consumado de ese intento suicida. Eso sí, no todas las personas que hayan tenido intentos suicidas llegan al suicidio en algún momento. ¿Por qué? Porque las personas realmente, si buscan ayuda, si reciben ayuda, si son apoyados, etcétera, pueden salir adelante de la situación que los estaba agobiando o que les estaba afectando. Obviamente es una reacción súper trágica a las situaciones estresantes de la vida, ¿verdad? Eh, pero también el suicidio, nunca vamos a decir si fue por esto y esto. No, el suicidio es multicausal, donde las interacciones entre la parte biológica, lo genético, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo religioso y el ambiente van a interaccionar entre todo esto para que la persona llegue a tomar esta decisión, para que la persona tenga ideaciones, para que la persona tenga pensamientos, para que la persona quiera huir, tenga intentos suicidas. Entonces, todos esos ámbitos biológicos, genéticos, psicológicos, etcétera, son los que influyen en la persona, en el ser humano, para que llegue a un punto a empezar esto. Esta es la parte de cómo es la conducta suicida. Muchas veces también nos podemos hacer preguntas de cómo es que a veces un niño, ¿verdad? Un chico pequeño, entre 8 o 6 años, puede pensar en suicidarse, en quitarse la vida. Esto no es que se le ocurrió nada más, sino es porque también hay antecedentes y además de los antecedentes que pueden ser familiares, genéticos, etcétera, también van a ver que él tiene el conocimiento de, donde se da cuenta de que existe la muerte, donde se da cuenta de que la muerte es, se descansa en paz, etcétera. Entonces ahí es donde también esa interpretación de su entorno es lo que va a provocar que las personas y los chicos también empiecen a pensar en este tipo de soluciones que pareciera que es la única que se encuentra en algún momento de sus vidas. La conducta suicida es una respuesta a la crisis de vida, ¿ok? Vamos a tener no solamente en situaciones de vida, sino también psicopatológicas. Lo que quiere decir esta palabra es que son enfermedades. Ya cuando hay una patología, ya cuando hay una enfermedad de por medio que nos va a llevar o nos puede conducir muchas veces a este pensamiento o a este tipo de conductas. En las crisis de vida se puede presentar la soledad, la crisis no ética, ¿verdad? Que es el existencialismo, el por qué estoy aquí, para qué sirvo, cómo resuelvo, cómo hago, todo ese tipo de cosas, pérdidas
de algo importante, significativo, rupturas, ¿verdad? Con personas, con empresas, etcétera. Una sobrecarga emocional donde muchas veces esto se viene a presentar en situaciones, traumas, crisis, donde la persona no sabe cómo lidiar con la presión social, con las emociones que tiene de por medio. Muchas veces la mayoría de los adultos, ¿verdad? Hoy en día con los niños lo que se busca es que conozcan sus emociones, que puedan expresarlas, pero los adultos de hoy en día no, muchas veces no saben ni reconocer sus propias emociones, no están teniendo ese conocimiento, esa habilidad de decir, estoy enojado por esto, esto y esto y esto. No me pareció tal y tal cosa, me siento triste porque me pasó esto, esto y esto. Estoy decepcionado, me siento impotente. Muchas veces el poder verbalizar, identificar esas emociones, definitivamente nos va a salvar hasta la vida. Pero la mayoría de las personas y la forma de crianza es usted no exprese, usted no diga, usted cállese, eso no es importante, eso no es nada, ¿verdad? No se les da el valor a las emociones desde pequeños. Y como no se les dio ese valor a las emociones desde pequeños, en la adultez creemos que no es importante hablar. Un callejón sin salida es donde la persona está en una negación, donde usted le dice, mira, yo te doy la plata, yo te ayudo, yo te presto, yo te acompaño, y para todas las soluciones que se le da a esa persona, es un no. No, eso no me sirve, no, eso yo no lo puedo hacer, no, eso no esto, eso no el otro, eso no aquí. Entonces, ese callejón sin salida es donde la persona definitivamente no logra ver ni siquiera un rayito de luz. Ahí es una persona, no sé si ustedes han visto a veces a los caballos de carrera o etcétera, ponen unas, no sé cómo se llama muy bien, pero es como un tipo de lentes donde lo que hacen es tapar la visibilidad al caballo, ¿verdad? Entonces, nada más pueden ver hacia adelante. Entonces, este tipo de personas están con sus vendas, con sus ojos totalmente vendados, no logran ver el rayo de luz, la esperanza, lo que puede haber más allá, porque de nada, nada sirve. Ahí no podemos decir, mira, es que tienes una gran familia, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no tiene valor. Mira, ¿cómo le vas a hacer eso a tu hijo? Eso no tiene valor. Cuando la persona se encuentra en ese callejón sin salida, es difícil que la persona pueda entender que hay una oportunidad más. El sentimiento de inferioridad que va a generar muchas veces en diferentes formas, donde la persona va a tener una autoestima baja normalmente, ¿verdad? Esa autoestima baja es lo que va a generar que las situaciones de su entorno, pues obviamente puedan generar este sentimiento de inferioridad, donde yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, yo no lo voy a lograr. Todo es en negativo. Y las experiencias de exceso emocional, ¿verdad? O sea, experiencias como por ejemplo traumáticas, violaciones, accidentes de tránsito, pérdidas de personas de una forma traumática, pérdida de un ser querido de una forma espontánea, trágica, complicada, ¿verdad? Todo ese tipo de acontecimientos marcan la vida de la persona, que puede generar una respuesta negativa ante este tipo de crisis. Y la otro lado es la situación a las enfermedades. Una persona con depresión mayor, ¿verdad? Y que no esté compensado químicamente, o sea, con medicamentos, que no esté teniendo un seguimiento médico, que no esté teniendo un apoyo, sino que es una persona que comenzó con depresión, se mantuvo con la depresión, fue empeorando
y llegó un punto en donde se generó. O, por ejemplo, una mala forma de medicar, ¿verdad? Muchas veces algunos profesionales no toman en consideración todas las situaciones emocionales del paciente y me dan medicamentos que, si nosotros vemos a veces las recomendaciones de efectos secundarios, muchas veces es la ideación suicida. No es que la persona se suicide, ¿verdad? El medicamento no provoca eso, pero sí se incrementa muchas veces el pensamiento. Entonces, si una persona está con depresión y está, digamos, mal medicada, ese tipo de pensamientos pueden aumentar hasta que llegue un momento en donde lo ejecuten. Por otro lado está la ansiedad, el alcoholismo, la esquizofrenia, trastornos de personalidad, que son muchos los trastornos de personalidad que realmente tienen una tendencia hacia el pensamiento suicida, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones no es como, ay, siento ansiedad, ay, es que usted está depresiva. Sí, pero no es nada, ahorita se me pasa. No, todo ese tipo de situaciones y más si sabemos o tenemos conocimiento que a nivel de familia, mi mamá, mi abuelita, mi tía tuvieron algún tipo de este tipo de enfermedades, con más razón tenemos que buscar ayuda profesional, porque son las personas indicadas para que nos ayuden a salir. Es como si yo tuviera diabetes y entonces, ahorita se me pasa, nada más voy a tomar agua y dejo de comer azúcar y listo. No, necesitamos un complemento de medicamento, necesitamos revisiones periódicas de nuestra sangre, a nivel médico, etcétera, para poder salir adelante. El cuidado de la salud mental es de la misma forma que nosotros deberíamos de cuidar nuestra salud física. Si nosotros vamos como mínimo una vez al año, 2 veces al año a revisarnos exámenes generales, etcétera, de esa misma forma nosotros tenemos que prestarle atención a nuestra salud mental. Si me estoy sintiendo ansiosa, si me estoy sintiendo deprimida, sin ganas, todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que prestarle atención. La dinámica de la conducta suicida y de la salud mental, de problemas en salud mental, es de esta forma. Se van a presentar crisis emocionales, sentimientos de soledad, pérdidas, ruptura, la salud mental afectada, y va a empezar, alguno de esos va a generar una desesperación en la persona. Esa desesperación que se genera en la persona es un sentimiento de ¿qué hago? No puedo, ya no es lo mismo, me siento diferente. O sea, comienza con un movimiento psicológico de descontento, de desagrado muchas veces, ¿verdad? Si ahí en ese momento no se busca ayuda, se comienza a desarrollar la desesperanza. La desesperanza en las personas es ese callejón sin salida que yo les mencionaba anteriormente, donde tengo un problema a nivel laboral, estoy con acoso laboral y entonces veo que me siguen acosando, que me siguen dañando, que no sé si me van a despedir o no, ¿verdad? Y entonces digo, mira, me está pasando esto y no me dan bola, entonces comienzo a decir, de no, la verdad es que no puedo hacer absolutamente nada, nadie me da bola, nadie me escucha, yo no soy importante para las demás personas. Entonces se comienza a generar esa desesperanza donde la persona llega a creer que no hay ningún tipo de solución para su problema en sí, y que la única solución o lo único que puede llegar a resolver tanto ese dolor psicológico que tiene la persona como la situación externa que está pasando es quitarse la vida, no vivir más, no tenerlo que enfrentar, no continuar más con eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Claro, es importante prestar atención desde el momento
en que la persona o uno mismo comienza a tener una situación que le está afectando y que comienza a tener una desesperación y un malestar psicológico. La conducta suicida en la vida cotidiana se produce por los desajustes entre la posibilidad, ¿verdad? Entre las posibilidades que tenemos y los factores de riesgo o factores protectores que tengamos. Estas situaciones de vulnerabilidad a las que muchas personas nos podemos enfrentar va a generar, ya sea que si tenemos factores de riesgo, nos impulsen a pensar en el suicidio. Pero si tenemos factores protectores, eso nos va a recubrir y nos va a guardar, no que no lo pensemos, sino que no ejecutemos el pensamiento. La dinámica más profunda de todas las conductas suicidas es en la vida cotidiana. Y el proceso es el que les mencionaba anteriormente, de la desesperación, la desesperanza, hasta llegar al suicidio. Vamos a ver este pequeño video. El punto y coma es un símbolo, por si no lo conocen. Muchas personas lo tienen tatuado en su cuerpo, en alguna parte. Eso quiere decir el mismo significado de este signo, ¿verdad? O sea, es hacer un punto y continuar. Entonces, el punto y coma se volvió un símbolo ante el suicidio de una persona que realmente salió adelante a pesar de los intentos y situaciones de suicidio que tuvo en su vida. No está mal buscar ayuda cuando la necesitas. Siempre hay alguien quien te escuche. Yo te escucho. Así que, ¿por qué no te tomas 5 minutos? Yo también he estado ahí, pero entendí que no estamos solos. Ya no te quedes callado y di cómo te sientes. No está mal, no estamos solos. Te lo dejo de tarea. Este movimiento Yo Te Quiero Vivo es definitivamente uno de los movimientos que ha marcado a muchas personas y que han ayudado en salir adelante. Ay. Ok, vamos a ver los factores de vulnerabilidad para que podamos ir entendiendo a qué me refiero con factores protectores, factores de vulnerabilidad, factores de riesgo. Los factores de vulnerabilidad muchas veces también se desarrollan a nivel social. Entonces, la pobreza, las desventajas, la exclusión social, eso va a generar un factor de vulnerabilidad. No es porque uno, si no tiene recursos económicos o es pobre, ya se va a suicidar. No, es un factor que vulnerabiliza a la persona, que la expone en este caso. Las aspiraciones no satisfechas o logros no cumplidos, experiencias de criminalidad, ¿verdad? Discriminación, víctimas o testigos de algún crimen, de discriminación o realmente de crímenes, ¿verdad? Drogas, alcohol, conflictos o rechazos de los padres por la fe, el grupo social o la familia, a nivel problemas de salud mental, crisis personales o de identidad, historias de abuso infantil o historias de abuso. Todos estos factores de vulnerabilidad ya generan en nuestra, por decirlo de una forma, en nuestro banquito, que si pasamos o estamos en alguna situación de estas, que nuestro banquito esté un poquito renco. Ya no va a tener la misma estabilidad nuestra personalidad, sino que hay algo que ya está afectado en ese sentido. Los factores de riesgo, como les mencionaba anteriormente, son los biológicos, sociológicos, psicológicos, entorno, familia, etc. Un factor principal que es como un marcador es el género hombre.
Como les mencionaba anteriormente, un factor de riesgo que un hombre piense en suicidarse es mucho más alto al que una mujer piense en suicidarse, debido a que el hombre, lamentablemente, muchos de sus intentos suicidas, de sus planes, es 100% letal. O sea, tiene como un 80% de los hombres que tienen esto y planean ya un suicidio con una letalidad muy alta. Las personas solteras, de edades avanzadas o personas solteras, ¿verdad? Que esto viene a generar muchas veces ese sentimiento de soledad, porque se cree que muchas veces, ¿verdad? Esto son indicadores, no necesariamente es que si yo soy soltera, entonces ya voy a suicidarme, no necesariamente. Los indicadores es que la mayoría de las personas que se han suicidado tienen un factor en común que es ser solteras. ¿Esto por qué? Porque durante mucho tiempo a nivel social se ha indicado de que si no te casabas a tal edad, entonces ya te había dejado el tren, ya nadie te iba a querer tan viejo o vieja, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones generan esto. El enviudar también es un factor de riesgo porque perdí a mi persona amada, ¿qué voy a hacer aquí? Ya esta vida no tiene sentido. De igual forma, ¿verdad? El divorciarse o separarse, ¿verdad? Muchas veces los divorcios no son un divorcio amigable o en buenos términos, sino se genera todo lo contrario, ¿verdad? Donde más bien este tipo de situaciones en la que se separa una pareja a veces es bastante complicada, ¿verdad? Y va a generar que la persona, si no tiene buenos recursos psicológicos, pues obviamente no va a salir adelante, ¿verdad? Le va a costar levantarse de este golpe. El aislamiento o rechazo social, que eso muchas veces se ve, por ejemplo, en los jóvenes, ¿verdad? Donde no lo aceptan porque no está la moda, no lo aceptan porque tiene esto, no lo aceptan por aquí, por allá, etcétera. Entonces, todo ese tipo de rechazo que generan hacia una persona, la persona puede llegar a desarrollar pensamientos suicidas, ¿verdad? Ideaciones, ser desplazado o retirado de algún momento, por ejemplo, lamentablemente los chicos que muchas veces son eh, retirados de sus familias por distintas situaciones que muchas tienen pues sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, que es el que se encarga de velar por el bienestar de las personas menores de edad, van a retirar a los hijos de sus padres porque sufrían violencia, porque había mucha irresponsabilidad, no estaba siendo cuidadoso. Entonces, este desplazamiento genera que los chicos entren en el sistema, ¿verdad? Y ese sistema muchas veces va a generar en ellos una sensación de soledad, de rechazo, de no me quieren, de no pertenezco a nada, etcétera, ¿verdad? Duelos o pérdidas recientes o la preocupación, ¿verdad? Con el aniversario de una pérdida traumática. Hace un tiempo atendí a unas niñas de una familia donde el papá lamentablemente le quitaron la vida frente a ellas unos sicarios, ¿verdad? Pasaron en la motocicleta, pum, pum, le dispararon y el señor lamentablemente cayó muerto frente a ellas. Entonces, este tipo de aniversarios, este tipo de situaciones traumáticas, obviamente ya comienzan a desgastar cada vez, ¿verdad? Esos factores que podían protegerme como mi papá, ¡pum! Ahí ya perdí una rayita, ¿verdad? Ya me desgasté. Duelos infantiles, ¿verdad? O sea, el duelo infantil es muchas veces situaciones de mi infancia que me afectaron, que me generaron un duelo, una pérdida, pero que no fue resuelto, ¿verdad? O los niños, obviamente, que manejan
que no tienen la capacidad de muchas veces manejar diferentes tipos de duelos, como por ejemplo el de estas dos chicas. La labor en ese caso mía fue ayudarlas a ir procesando el duelo del papá, ¿verdad? A que pudieran hablar, a que se pudieran sentir, porque había una que había dejado de hablar por la misma situación. Entonces, todo ese proceso de apoyo psicológico con la familia, toda esa red que comenzaron a tener estas dos niñas, generó que obviamente no se quedara en un duelo, sino que ellas pudieran salir adelante de este duelo. La desestabilización familiar debido a una pérdida, abuso de personas o sexual, ¿verdad? Violencia, o sea, todo lo que tiene que ver con esa desestabilización en la familia puede provocar donde muchas veces los hijos no se sienten importantes, no se sienten apreciados por sus padres también. Todo eso va a generar abandono de pertenencias preciadas o cierre de asuntos. Por ejemplo, de ahí hay gente que en pandemia perdió sus empresas, perdieron sus negocios, ¿verdad? Quedaron en bancarrota. Todo ese tipo también de experiencias es un factor de riesgo. Las altas expectativas propias, eso es un tema muy interesante porque a nivel de consulta se toca mucho, no necesariamente porque la persona tenga una ideación suicida, sino porque no logra llegar a esa meta, no logra cumplir esos estándares. Entonces, siempre se siente menos, se siente frustrada, se siente que no va a lograr hacer las cosas, ¿verdad? Y esto es mucho porque es que yo quiero que demostrarle a X, a Y, a Z que yo sí puedo, que yo sí lo logro, que yo sí aquí. Recordemos que cuando yo quiero demostrar algo, definitivamente a la única persona que me lo tengo que demostrar es a mí mismo y a Dios, ¿verdad? No decir, ve, yo le dije, fulano, que yo me iba a sacar un 100, a él nunca le va a interesar o a ella no le va a interesar a esas otras personas si usted salió adelante o no, si usted sacó el bachillerato, si a usted le fue bien en la escuela, en el colegio, si usted salió adelante a pesar de la situación de su matrimonio. La demás gente lo que busca normalmente es chisme. Si son personas allegadas, si es de su red, van a buscar cómo apoyarlo y usted ahí no va a tener que demostrar nada. El interés en temas de muerte, hay personas y últimamente se ha generado lamentablemente en lo que tiene que ver con internet, donde es saber cómo la gente se suicida, cómo la gente se mata, y lamentablemente hay hasta páginas en donde los chicos o las personas consultan cómo poder infringirme daño, cómo hacerme daño, cómo lastimarme, cómo morir, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es interés, ¿verdad? Morboso, ese interés con una intencionalidad. Y el otro lado está la reacción abusiva, ¿verdad? Relaciones abusivas, de que muchas personas pueden pasar por este tipo de relaciones que van a generar que la persona no quiera seguir viviendo. Más factores de riesgos desde lo físico y lo mental, bueno, como habíamos hablado, ¿verdad? Depresión, esquizofrenia, trastornos a nivel cerebral, ¿verdad? De personalidad, problemas de ansiedad, psicosis, que ya eso es un problema a nivel mental, ¿verdad? Historia de familiar con trastornos del estado de ánimo, con consumo de alcoholismo o que en la familia alguien se haya suicidado, enfermedades físicas, ya sean vitales, crónicas, ¿verdad? Las crónicas son ese tipo de enfermedades con las que usted vive, pero vive toda la vida con esa enfermedad. Y las vitales, pues obviamente van a estar relacionadas con mi funcionalidad, con mi desempeño, con el deterioro físico que va sufriendo la persona, ¿verdad? Y aquí en esta parte, por eso es que han salido leyes en donde se desea aprobar la eutanasia, ¿verdad? En este tipo de personas,
debido a que muchas veces psicológicamente no soportan la situación de su enfermedad y esa es la posibilidad, ¿verdad? Que ellos ven más a gusto para descansar. Alcoholismo, esto es porque el alcoholismo lo que va a generar es que la persona se desinhiba para la toma de la decisión. Entonces es más fácil estar alcoholizado y tomar una decisión como esta que estar sobrio, sin una gota de alcohol y ver si puedo tomar la decisión. Intoxicaciones, adicciones por sustancias, ¿verdad? Traumas recientes, ya sean físicos o psicológicos, intentos previos de suicidio, autolesionarse, ¿verdad? Tener ya un plan especificado y formulado de lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Cambios de ánimos radicales, de su comportamiento también. En este punto quiero hacer hincapié, porque muchas veces podemos tener gente a nuestro alrededor y puede parecer que todo está bien. Uno pregunta y la respuesta es, como dicen en Costa Rica, pura vida, ¿verdad? Nada está pasando y al fin y al cabo a veces ese pura vida no significa nada. Y más bien lo que está generando es ocultando algo. Entonces, vemos una muchacha que le ha ido, o sea, que ha tenido problemas, etcétera, y de un pronto a otro vemos que se hace un cambio extremo físicamente, se cortó el pelo cuando lo tenía súper largo, no sé, se rapó una ceja, se tiñó el pelo súper fuerte, se fue y se compró ropa, gastó todos los ahorros, dijo que iba a renunciar, renunció y dijo que se iba a ir de viaje. Ese tipo de comportamientos hay que ponerles mucha atención. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que la persona no lo hace, digamos, como premeditado, mira, sí, oye, quiero teñirme el pelo, me gustaría cortarme el pelo así, 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 y que lo comunica y que lo habla y esto, no, sino que de un pronto a otro estaba mal, no sé, los chicos en la escuela, en el colegio, la vieron que estaba llorando y al día siguiente llegó con el pelo cortado y súper pintada y con la enagua rota y esto y el otro. Esos cambios son los que hay que ponerles atención. Siguiendo con los factores de riesgos, exhibición de una o más emociones negativas, intensas y poco características, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, sea muy tranquila, siempre se ha categorizado por ser tranquila, pasiva, de hablar, etcétera, y de un pronto a otro, más bien ha sido una persona muy iracunda, que a todo el mundo le grita, a todo el mundo le pega, etcétera. Y preocupaciones por abusos pasados, cualquier tipo de abuso. Algo que hay que entender aquí es que el abuso no solamente es sexual, sino que es psicológico, patrimonial, físico, ¿verdad? Y sexual y otros más que hay ahí. Entonces, todo este tipo de abusos que se pueden presentar a lo largo de alguna persona de su vida van a desarrollar que sea un factor de riesgo. Ahora sí, los factores protectores. Si vimos realmente que los factores de riesgo son muchos, vean que los factores protectores son pocos. Principalmente, trabajar la autoestima personal, cultivar una buena autoestima en nuestros hijos. Todo eso es un factor muy fuerte de protección. Por eso es que tener confianza en uno mismo es, sí, yo creo que yo lo voy a lograr. Sí, yo creo que yo sí puedo hacer esto. Eso va a generar un factor protector, principios, actitudes y valores positivas. Los principios bíblicos, nuestros principios personales, nuestros valores, todo eso va a sumar a que realmente haya un factor protector. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres en toda esta parte de principios y valores? Nos hace falta más por conocer, por entender, por sacar más provecho de esto. La creencia religiosa, eso nos amarra, o sea, creer que existe un Dios, que Él nos ama, que nos guarda, que nos va a dar una salida ante la situación, por más difícil que sea. Eso es un factor muy fuerte a nivel
de los factores protectores: el apoyo familiar, el apoyo social de calidad y consistencia, o sea, los amigos de esas personas que están ahí, mira, pero yo voy a orar por vos, sí, si necesitas hablar en cualquier momento, llámame, yo estoy aquí, necesitas algo, esas personas que se interesan en nosotros, que sentimos cercanas a nosotros, son personas que van a generar un factor protector. La presencia de habilidades de comunicación, como les mencionaba anteriormente, tener esa capacidad de expresar nuestras emociones, de hablar sobre nuestra situación, ¿verdad? De lo que nos está pasando, de poder hablarlo con alguien, aunque sea llamar a alguien, escribirle a alguien y comentar, mira, me pasó esto, esto y esto. Todo eso nos va a ayudar a aprender o tener la habilidad de resolución de problemas de una manera correcta, efectiva y adaptativa. Porque de ello puedo resolver un problema mandando todo el mundo, ¿verdad?, a la quinta China. Pero eso no es resolver un problema. Eso es deshacerme de esa situación de la peor forma, en comparación a tener una capacidad de la habilidad de resolución de conflictos, que muchas veces es muy escasa, y hoy en día las habilidades blandas que tienen que ver con resolución de problemas, que tienen que ver con comunicación asertiva, todo este tipo de habilidades no se han construido en los jóvenes y en los niños, debido a que la mayoría de los adultos no las tienen muy claras y no las logran desarrollar, no se transmiten adecuadamente, y los chicos, el único contacto que están teniendo muchas veces son contactos cibernéticos, conectados al celular, conectados a un videojuego, conectados a una consola, conectados a una computadora, donde realmente no se desarrolla estas habilidades de interacción, donde los chicos hoy en día pasan más metidos en casa que el salir al parque a jugar con otros chicos, y que aquel le tiró el poco de arena en los ojos y entonces es, vámonos, usted no le hable a ese niño, no, solucione. Muchas veces esa parte, esos factores que los padres generan de una sobreprotección, en vez de ayudar a los hijos a tener estas habilidades, más bien se las estamos quitando. ¿Por qué? Porque entonces, si a mi hijo le pasa algo, yo voy y hablo, yo voy y digo, yo a mi chiquito no me le digan, no me le griten, no me esto, no el otro, no aquí, no allá, no se suba aquí, no haga esto. Toda esa sobreprotección, que no es con mala intención, pero es mal encaminada, mal dirigida, provoca el día de mañana adultos y jóvenes desconfiados, inseguros, con una autoestima muy baja, con muy pocas habilidades sociales, con muy pocas habilidades blandas para poder enfrentar el día de mañana las diferentes situaciones que van a tener con las personas. Y entonces vamos a ver, o vemos en las noticias, en las redes sociales, gente que porque le atravesó el carrito del supermercado y entonces lo golpeó, entonces le pega 4 gritos, ya se le va a tirar y lo va a golpear, va a hacer un montón de situaciones que no son resolutivas ante ese problema o supuesto problema, sino que más bien es todo lo contrario. La búsqueda de consejo y ayuda cuando realmente surgen dificultades, el buscar a esa persona, a su mamá, a su papá, a su esposo, a su amiga, a su amigo, el buscar a las personas con las que ustedes se sienten cómodos, con las que ustedes se sienten gratos, para poder hablar de su situación y que saben que no van a ser juzgados, sino que más bien van a ser apoyados. Eso es realmente sentir que tienes una red que te apoya. Y receptividad hacia las experiencias y soluciones de las otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que aprender a desarrollar empatía. ¿Por qué? Porque la empatía es entender, comprender por qué esa persona hizo, dijo, lo que hizo, ¿verdad? Y cómo yo trabajo con eso. No de una vez decir, no, eso está mal, no, ¿cómo se le ocurre? Es que usted sí será, ¿cómo va a hacer eso? Eso no se hace así, pero tal vez le dio un buen resultado, tal vez salió bien o lo solucionó. Sí, pero es que las cosas no se hacen así, se tienen que hacer así, 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 así. Bueno, la vida no es una fracción matemática,
que solo hay un método, hay muchas formas de solucionarlo. Entonces, la empatía, el podernos poner en los zapatos de la otra persona y poder comprender qué está pasando, qué está sintiendo, eso es parte de los factores protectores. Los signos y síntomas que se van a ver reflejados en una persona con una ideación o intención suicida. La expresión sobre la intención suicida o verbalización de una idea de suicidio. Me quiero matar. Ya ustedes no se van a tener que preocupar por mí. Ya yo no les voy a estorbar más. Ahorita este problema se acaba. Todo ese tipo de palabras, de expresiones que es como, sí, sí, está bien, mami, ya, cálmese, usted ya no se va a tener que preocupar por mí. La fundadora de Salvando Vidas, doña Julia Woodbridge, ella lamentablemente perdió a su hijo porque se suicidó. Y la situación fue debido a que él tenía una novia, no le estaba yendo muy bien en el colegio, le estaba yendo bastante mal, estaba en un colegio privado, entonces la exigencia académica pues era alta. Iban como al extranjero, iban de paseo al extranjero, el chico estaba súper ilusionado por ir, pero debido a esas notas, a esos resultados tan negativos que estaba teniendo, el castigo, la consecuencia fue, usted ya no va a ir de viaje, se va a quedar aquí en la casa y pues va a tener que solucionar su situación. Entonces, ella nos comentó que poco a poco el chico fue deshaciéndose de sus pertenencias más preciadas. Eso es un signo que hay que poner atención a las personas. Tenía un reloj que le gustaba mucho, que era muy importante. Él regaló ese reloj a la novia, unos discos se los regaló a unos amigos, una suéter se los regaló a otro amigo. Pocas cosas se deshizo y se las dio a otras personas. La señora se fue del país y cuando iba regresando, 1 o 2 semanas después, regresaba. En la casa de ella, lamentablemente, manejaban un arma de fuego. El muchacho tomó el arma de fuego, dejó su cuarto limpio y se mató con el arma de fuego en la sien en el cuarto de su mamá. Esto lamentablemente fue letal, no hubo forma de rescatarlo, literalmente fue horas antes de que su madre llegara de viaje y en este caso había un mensaje. El que él lo haya hecho en el cuarto de su mamá, el mensaje era dirigido hacia ella. Había una carta en el escritorio de él, la cual recuerdo muy poco lo que decía, pero más o menos era como dirigida hacia ella, que ya no se iba a tener que preocupar más por la irresponsabilidad o las situaciones que él generaba y los problemas que él le causaba. Todo eso, obviamente, tenía una intención y tenía un mensaje. No todos los suicidios van a tener un mensaje de por medio, pero sí van dirigidos, siempre tienen algo en específico ahí que hay que indagar mucho más. Comentarios negativos sobre sí mismos y sobre su vida, esta vida mía ya no sirve, yo soy de lo peor, etcétera, todas las formas negativas en que una persona normalmente se desprecia a sí mismo. Comentarios negativos hacia el futuro. ¿Y qué? ¿Qué pensás estudiar? No, yo no voy a estudiar nada, ¿para qué? Mejor me muero. Todo ese tipo de personas que no tienen un plan de vida, muchas veces no saben hacia dónde van. El hablar acerca marcharse, acerca irse, el no estar más aquí, el no joder más, el no molestar más, etcétera. Despedidas verbales o escritas. Muchas veces esas despedidas son muy visibles, no es como chao, nos vemos, bueno, hasta luego, bye. No es, bueno, yo te quiero mucho, te aprecio, yo vengo a despedirme, ya hay como un sentimiento de por medio. Los cambios repentinos de conducta, que eran los que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Fantasear con el suicidio, eso es un signo súper preocupante, ¿verdad? Preocupaciones por afecto, por el efecto que puede generar el suicidio. Muchas veces es, bueno, es que sí, yo pienso en suicidarme, pienso en matarme, pero ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con otra gente? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Aunque eso de cierta forma viene a ser un factor de protector, definitivamente es un signo que hay que ver.
Comportamientos autodestructivos, manejar a altas velocidades, manejar tomado, tener conductas que me van a generar daño a sí mismo, ¿verdad? Tener conductas de riesgo es el no medir la consecuencia o lo que pueda provocar esto que voy a hacer, la planificación de la forma de suicidarse o el acto, obviamente eso es un signo, entregar posiciones valiosas, regalar las pertenencias, que es lo que les mencioné con el ejemplo de este muchacho, ¿verdad? Preparar documentación, gente que comienza a trabajar en testamentos, a ver cómo están las cuentas, a ver cómo están las cosas que tiene a su nombre, pasarlas a otra persona, etcétera, ¿verdad? Un sentimiento de tristeza profundo, aislarse de todo esto, tener dificultad para recibir elogios, ¿verdad? O, por ejemplo, dificultad repentina en el colegio que ya no le está yendo tan bien, o en el trabajo, o en la escuela, que de un pronto a otro bajó el rendimiento, ya no había... Tal vez le iba bien, no así como excepcional, pero le iba bien y de un pronto a otro se vino de pique. Hablar acerca, sentirse desesperado, culpable, el sentimiento de culpabilidad muchas veces va a ir de la mano, ¿verdad? Con sentimientos de suicidio. Este otro, por ejemplo, cambiar hábitos, trastornos alimenticios o del sueño. De un pronto a otro una persona duerme bien y comienza a tener problemas a nivel de dormir, ya se siente cansado, no come bien. Ese tipo también de conducta, ya no se baña, no se cuida, o antes salía a correr y ya dejó de hacer eso y dice que no, que es que ya para qué. Todo ese tipo de conductas cambian, ven, tener dificultad para concentrarse o pensar claramente. Este tipo de dificultades son signos no solamente de que una persona va a suicidarse o está pensando en, sino por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión generan cambios de hábitos, dificultad para concentrarse, sentimiento de culpabilidad, tristeza, el aislamiento. Este tipo de comportamientos también van ligados con este otro tipo de enfermedades o padecimientos y la pérdida del interés en actividades que antes disfrutaba. Antes a mí me gustaba ir a andar en bici, yo salía a nadar, iba con mis amigos y hablaba, mínimo veía las redes sociales, ahora ni siquiera hago eso. Esa pérdida de interés es importante denotarla, o sea, eso es algo que se puede ver muchas veces en adolescentes, no necesariamente es que están pensando o trabajando en el suicidio, sino también es que pueden estar con una tristeza muy profunda o con inicios o indicios de una depresión, por lo cual es importante prestar atención no solo a los demás, sino a mí misma. Si a mí me gustaba hacer ejercicios y de un pronto a otro ya no, okay, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Y por último, vamos a ver este pequeño video y estaríamos terminando. Como dice Mateo 15, del 15 al 16, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes y el Padre que están en los cielos. Y alaben al Padre que está en los cielos. Esto definitivamente es una guía que nos va a hacer ver todo lo que tiene que ver con nosotros, cómo nosotros definitivamente, el solo el hecho de decir, sí, sí, llámame, yo te voy a escuchar,
eso ya estamos encendiendo una vida, estamos iluminando a alguien más, estamos ayudando a alguien más. El que ustedes saquen ese tiempo para escuchar a otras personas, para escuchar a sus hijos, aunque lo que les vaya a decir son tonteras, o ustedes crean que son tonteras, o crean que no tienen sentido, o no tengo tiempo para escuchar. Eso no es cierto. Unos minutos, a veces sacamos no sé cuánto tiempo para ver en redes sociales y literalmente es una pérdida de tiempo, pero no sacamos un tiempo para poder escuchar a alguien, para escuchar a mis hijos, para pasar tiempo con mi hermana, con mi mamá, con mi esposo, porque resulta que no tengo tiempo. Entonces, quería dejarles esa enseñanza. Quiero pasarles un documento que se llama el Círculo de Vida, donde el hecho es que ustedes lo puedan trabajar esta semana, que puedan realmente valorar cómo está su vida, identificar cómo están esas áreas de su vida y cuáles tenemos que fortalecer para que así ustedes puedan realmente ir trabajando en sí mismas y que si conocen a alguien o saben de alguien, igualmente puedan ayudar. Muchas gracias y espero que esto, aunque es un poco teórico y realmente fue, creo que bastante información, es esta información la que muchas veces necesitamos para poder identificar o ver esa señal de alerta que alguien más nos está enviando o hasta nosotros mismos. Muchas gracias, bendiciones y que la pasen muy bien.